prometió 20 millones de vacunas y porque además sufrimos el escándalo del vacunatorio VIP y porque todavía no dan explicaciones respecto de por qué, por ejemplo, no cerramos con el laboratorio Pfizer en la República Argentina, que como dice el presidente, y esto no es así, no hay escasez de vacunas en el mundo. Lo que tiene que tener y lo que tiene que reconocer el gobierno es que hay improvisación y hay errores de gestión. Acaban de llegar 500.000 vacunas a Ecuador. Estados Unidos anticipa la vacunación. Decían que iban a vacunar a toda la población el 4 de julio. Ahora, dos semanas antes, van a terminar de vacunar a toda la población con vacunas de Pfizer. Entonces el gobierno tiene que dar muchas explicaciones y tiene que tomar medidas con sensatez. Tenía que calibrar. Le pedíamos al gobierno que calibrara todas y cada una de las medidas que tomara para compatibilizar la salud, la educación y la economía. Y lo que hizo en lugar de tomar medidas con el bisturí es tomar medidas con el combo y con la sierra. Chino Navarro, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo explica estas medidas? ¿Se endurecieron en una semana? ¿O hace una semana anunciaron otra cosa? Primero nosotros fuimos elegidos para gobernar. Alberto Fernández es el presidente que eligió el pueblo argentino para gobernar. Cuando fuimos a las urnas sabíamos que Argentina estaba mal, pero nadie sabía que iba a venir una pandemia como la que vino. Y nos tocó gobernar a partir del tercer, cuarto mes de gestión con una pandemia que aún no hemos superado, que está complicando la vida del mundo, que ha puesto pata para arriba al mundo, no a la Argentina. Entonces hacer análisis, sin analizar el contexto mundial, sin analizar que Europa, países centrales de Europa tienen problemas de vacuna, sin analizar la crisis económica de todo el mundo y analizar a Argentina como si fuéramos un planeta aparte, es difícil. Como fuimos elegidos para gobernar, estamos gobernando. Y hay un acuerdo que hicieron todos los ministros de salud en su momento, que determina que cuando hay una zona roja, en algún lugar de Argentina, en algún departamento, en alguna región, cuando usted tiene más de 150 contagiados cada 100.000 personas, esa zona roja determina que usted puede y debe cerrar las aulas. Y lamentablemente, la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios del conurbano, que se denomina AMBA, estamos en zona roja, porque somos el lugar de la Argentina que más tenemos contagios. El presidente explicó hoy cómo se fue multiplicando en semanas la cantidad de contagios, y estamos superando de los 150 contagios sobre 100.000 personas. Pero porque no funcionaron los protocolos en las escuelas, porque usted escucha a los maestros o los padres y la verdad que esto excede el protocolo. Estamos hablando de los contagios de la sociedad, del conjunto de la región. No es solamente un problema de las escuelas. Algo que yo también quiero que mis pibes vayan a la escuela. No es que yo estoy contento con la decisión, pero cuando uno gobierna no toma decisiones en el marco de la felicidad, de la satisfacción, sino de la obligación de cuidar la salud. Nosotros tenemos la obligación de cuidar la salud de todos los argentinos, particularmente la región más afectada, que es Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios del Gran Buenos Aires. Es una decisión que se toma hasta fin de abril, no es una decisión que se toma in eternum, es una decisión que se toma para frenar la ola de contagios. Pero, ¿por qué, digamos, se adoptó? Porque hasta hoy a la mañana, o hasta ayer a la noche, se decía, bueno, va a haber medida de restricción por todo lo que tiene que ver con la actividad recreativa, pero el trabajo y los colegios, no. Hoy a la mañana la ministra de Salud dijo, la gente tiene que salir de sus casas para ir a trabajar y llevar a los chicos al colegio. Como diciendo, eso es intocable. A las 5 de la tarde, Trota saca un tuit hablando de que... De los protocolos. Los protocolos y la necesidad. Y a las 20:45 se cambia. Bueno, pero ¿Qué usted pasó? sabe que estamos en democracia. Nuestra democracia tiene una constitución. Pero todos son funcionarios de su gobierno. Miembros del gabinete. No es que son miembros del gabinete, no son que gente que opina libremente. Coincidimos que estamos en democracia. Sí, Hay una constitución. Bueno, se olvidan de vez en cuando de la Constitución. Digo, porque está claro que se están restringiendo libertades individuales violando la Constitución, Chino. Digo, a veces se acuerdan de la Constitución y otras veces no se acuerdan, porque, por ejemplo, para restringir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desconociendo la autonomía, ahí se olvidan de la Constitución. Para restringir libertades individuales y para no condenar la violación de los derechos humanos en Formosas, se olvidan de la Constitución y se acuerdan en estas cosas. A ver, vamos a dejarlo ¿Puedo terminar. continuar luego Sí. de tu intervención constitucional, de tu intervención jurídica? Claro, pero hay que tenerla presente todo el tiempo, las 24 horas del día. Hablar todo lo que quieras, yo después continúo. Dale. No, a ver, adelante, Chino. Sí. Son muy republicanos, pero les gusta intervenir, les gusta que uno no pueda hablar. Hay una constitución, hay un sistema democrático, hay un jefe de Estado,
Así está determinado. Jefe de Estado, presidente de la Nación, máxima autoridad. El que resuelve no es ni Nicolás Trota, ni Carla Bisotti, ni yo, ni ningún ministro, sino el jefe de Estado, que tiene más elementos, más información, más responsabilidad y más autoridad para resolver. Y resolvió, repito, en el marco de parámetros médicos. Les vuelvo a repetir, porque esto no es un tema ni gremial, ni es un tema de presiones políticas, porque si no terminamos minimizando lo que le pasa a millones de argentinos. Le vuelvo a repetir, si usted supera sobre 100.000 personas 150 contagios, es zona roja. Pero esto está firmado y acordado por todos los ministros de salud, oficialistas, de partidos provinciales, del radicalismo y del PRO. Es un acuerdo. Entonces lo que tenemos que hacer es, yo puedo respetar lo que él dice, pero le sugiero con todo respeto, decime lo mismo, pero un tono más bajo, bajemos los decibeles, perdón, sí. Estemos más tranquilos. Pero estoy Hay siendo millones de argentinos que están pasándola mal, no generemos más problemas de los que hay, tratemos de consensuar, si estamos en desacuerdo, busquemos acuerdos. No se sale peleando, no se sale solo, se sale todo junto, tengamos espíritu de argentinos y después cuando vengan las elecciones, el pueblo va a elegir, votará quien tiene que votar, pero hoy, ante la crisis más grave de la historia del mundo, de 1945 a la fecha, pensemos en el bien común y actuemos con responsabilidad. Ahora sí, Petri. Bueno, eso habría que decírselo al presidente y al jefe de gabinete que nos trató a la oposición de odiadores, de asesinos. Digo, y en el medio, cuando tenía que gestionar esta pandemia, en lugar de concentrarse en resolver los problemas de salud y eventualmente los problemas económicos que venían producto de la cuarentena, se enfocó, por ejemplo, a reformar la justicia. Digo, y estuvo prácticamente todo el año pasado embatiendo contra la justicia. Quiere decir que tan prioritaria la salud no era. O eventualmente para expropiar Vicentín, o para liberar 4.500 presos. Digo, no era tan prioritaria el año pasado la salud para este gobierno porque está claro que puso la mirada en otras áreas. Pero además, estamos sufriendo las consecuencias de la segunda ola que ya sabíamos que iba a venir. La segunda ola comenzó en Europa en el mes de agosto y desde el mes de octubre se tienen informes que es más virulenta y es más letal que la primera ola. Para que ustedes se den una idea, en la primera ola en Europa murieron 130.000 personas, en la segunda 152.000. La pregunta es, ¿cómo preparó el sistema sanitario del gobierno teniendo en cuenta que se nos venía este problema? No hizo absolutamente nada, porque así como en el 2020 se abrazó a la cuarentena eterna que terminó destruyendo la economía, en el año 2021 se abrazó a la vacuna. A la vacunación en donde prometió 20 millones de vacunas y en donde todavía no da explicaciones de por qué no llegan las vacunas y lo único que se ampara es en la escasez mundial. No alcanza, tiene que gestionar la pandemia y no alcanza con replicar las recetas del pasado. Porque nos prometieron el año pasado una cuarentena de 15 días y terminamos 8 meses. Digo, acá, si repetimos la estrategia, terminamos cometiendo los mismos errores. Tiene que haber una estrategia que contemple rastreos, que contemple test, algo que olvidó hoy el presidente en todo su mensaje, que contemple vacunas, que contemple empoderamiento ciudadano a partir de la información que hoy escasea y también controles efectivos. Todas estas cuestiones están ausentes y a lo único que se anima el gobierno es a repetir los errores del pasado. Navarro, ¿por qué no llegan vacunas? Veo que él se está quejando de que yo no. difiero. En un problema global que tiene el mundo, Argentina tiene vacunas, ha vacunado 5.100.000 personas una dosis, 700.000, 800.000 personas 2 dosis. Tenemos más vacunas para dar, 1 millón y moneda, porque están cerca de 7 millones las que tenemos. Está llegando 1 millón, casi 900.000 de Holanda el fin de semana. Estamos esperando las vacunas de AstraZeneca que tuvieron un problema, que alguien decía, tenemos que hablar con López Obrador. Hubo un problema técnico, por eso se terminaron procesando en Estados Unidos por un problema de etapas y de cuestiones que México no pudo resolver. Van a llegar las vacunas, vamos a vacunar, hagámoslo con tranquilidad. Mientras tanto, recomendemos a nuestro pueblo que mayoritariamente se cuida, que los más humildes, los sectores medios, los medios más altos, los pibes, la mayoría se cuidan, pero recomendemos que hay que seguir cuidándose y a los que no se cuidan, hagamos con mucho respeto porque debe haber algún motivo por qué no lo hacen, con firmeza y con docencia, que usen el barbijo, que haya distancia social, la higiene, agua y jabón o alcohol en gel. Cuidemos este crecimiento heterogéneo que tenemos, que hace que Argentina, se habla de la crisis económica, solo encontramos un país devastado en el 2019. Y hoy tenemos un crecimiento que es superior o igual al del 2015.
¿Nos conforma eso? No, falta muchísimo. Pero lo vamos a hacer, repito, y yo acá vengo y lo digo todos los programas que ustedes me invitan, si entendemos que se hace a partir de un acuerdo, se hace a partir de un diálogo, se hace a partir de sensatez, aún en el disenso, pues yo puedo tener disenso con él, pero si tenemos la buena voluntad de encontrar los puntos de coincidencia y de la crítica que él me hace legítima, porque yo me puedo equivocar, obvio que como gobierno nos equivocamos, podemos corregir y él me ayuda a gobernar, vamos a salir mejores. No, porque cuando el Papa dice, o cuando Alberto Fernández hoy terminó diciendo, no se sale solo, no es una consigna, es una realidad. Tenemos que salir juntos. Si no, Argentina no tiene destino, ni ahora en esta pandemia, ni en la pospandemia que podemos reconstruir esta Argentina para tener un dígito de pobres en una década, para tener un dígito de inflación en una década, porque tampoco se sale con milagros. Esto requiere de acuerdo entre todos los actores políticos, empresariales, grupos económicos, grupos mediáticos. ¿O hasta cuándo vamos a seguir enfrentándonos, pasándonos factura a ver quién tiene la culpa? ¿Por qué no ponemos el mismo entusiasmo para resolver los problemas? Y si hay críticas, bienvenidas sean, son legítimas, pero que sean para ayudarnos, no a nosotros, también a la sociedad. Está claro que este gobierno no tiene vocación de diálogo. Cuando constituyó la Mesa del Hambre, que vaya a saber dónde está en estos momentos, porque ya tenemos más de un 51% de pobreza en el conurbano, no convocó a la oposición. Y cuando convocó al Consejo Económico y Social, tampoco convocó a Juntos por el Cambio. Y siempre nos ha terminado responsabilizando de las marchas que han sido espontáneas, que han sido genuinas, que han sido manifestaciones legítimas, como la que está ocurriendo hoy en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cacerolazos, en repudio a todas y cada una de las medidas. Este gobierno no dialoga con la oposición. Este gobierno impone medidas con las mayorías que obtiene en el Congreso, pero sin el debate y sin el diálogo y sin convocar a los líderes de la oposición para tomar todas y cada una de las medidas, que ha estado ausente en el debate de las medidas que se tomaron. Ahora, hoy, recién lo hablamos con Pichetto, ¿no? Junto con el Cambio sacó una declaración mucho más moderada que la semana pasada, ¿no? No sé si... Pero, a ver, Juntos por el Cambio tiene dirigentes que son razonables. Usted lo escucha a Quirós, es un hombre razonable, puede estar más o menos de acuerdo. Yo lo escuché otro día, jefe de gabinete de Larreta, no lo conocía, me pareció una persona razonable. Larreta es una persona razonable. ¿Quiere decir que yo lo voy a votar? No, tengo proyectos distintos. ¿Y quiénes no son razonables en Juntos por el Y hay Cambio? sectores que están fanatizados, que dicen cosas, a veces, ustedes están con Venezuela, no, son iguales que Maduro. ¿Quién dijo no, eso? No importa, hay algunos que parece que duermen en este canal, porque lo veo en todos los programas. Hombres y mujeres de Juntos por el Cambio. Bueno, usted viene acá viene Pero siempre. yo me gustaría venir más, y traigo una cama y duermo más. bueno. No Acá viene tengo seguido. problema. Le hacemos No, un pero le cuartito, digo, entonces. van como Venezuela. Al rato viene otro del mismo partido y dice, no, están ajustando. Hicieron un pacto secreto con el fondo. Están ajustando y no se ponen ni de acuerdo, pero son todas cosas ridículas. ¿Por qué en vez de criticar ridículamente, fanáticamente, no hacer una crítica razonable? Si yo a usted lo encuentro que se está ahogando, no le tiro una piedra para que se hunda, le tiendo un brazo para sacarlo. Y si yo me estoy ahogando, espero que usted me saque del agua. Bueno, pero... Eso es una crítica pensando en las Ahora, instituciones, Chino, en la República. Hoy, por ejemplo, en el propio discurso del presidente tiró un palazo a Rodríguez Larreta. Así ¿Por que, qué? y bueno, cuestionó el manejo de la ciudad. ¿no? Es lo que dijo, en la Ciudad de Buenos Aires, acá se tiene que tomar estas medidas y sobre todo la Ciudad de Buenos Aires porque es la capital federal. Como Bueno, diciendo pero- Rodríguez pero es Larreta, un no dato tenés que Es un cuestionar. dato objetivo, no es contra Larreta. ¿Qué tiene que ver? Si es la capital federal, que ya vamos a imputar a ver, a Larreta expliquémosle a la o a Alberto gente. Fernández que sea la capital En federal. este caso no convocó al diálogo, no previo que habitualmente convocaba. Mire, ¿no? yo le digo, nosotros somos minoría en la Cámara de Diputados de la Nación. No tenemos quórum. No tenemos quórum. ¿Cómo sacamos las leyes que sacamos? Porque dialogamos con la oposición. Y muchas veces, Juntos por el Cambio, nos ha acompañado. En el Senado, cuando requerimos 2/3, que no los tenemos, ¿cómo lo hemos sacado? Porque hay gobernadores, Juntos por el Cambio, que dicen a sus senadores que nos acompañen. ¿Cómo se vacunó cómo se está vacunando en este país? En acuerdo entre los gobernadores, el presidente y los distintos ministros de salud. ¿Cómo se implementó los ATP, el IFE, la ayuda alimentaria, la tarjeta alimentaria? Con todos los gobernadores. Hemos cometido errores, por supuesto. Pero este es un gobierno que a cada gobernador, sin preguntarle el color político, lo que le corresponde por recursos mensualmente, esto es lo falso. tiene en su provincia. Y esto usted sabe que usted es un economista y lo puede chequear. Hemos actuado, no somos supergenios, es lo que corresponde, es lo que marca la Constitución, lo que marca el sentido común. Entonces, repito,
Podemos enojarnos, podemos cometer errores, por supuesto. No somos infalibles, somos seres humanos, pero hay una tendencia. El 1 de marzo, que el presidente habló 2 horas, habló 8 minutos de justicia y estuvimos analizando un mes, y convocó 7 veces al diálogo y a la unidad nacional. Y lo hace permanentemente. Guado de Pedro estuvo hace poco en el Yau Yau con los grupos económicos más fuertes de este país. Lo han invitado a la Fundación Mediterráneo, va a ir. Estuvo hace unos días el ministro de Interior hablando con todos los líderes de la oposición en el Congreso para discutir el tema de las PASO. Le propuso Guado de Pedro en nombre del presidente de la oposición: quieren controlar con nosotros, vengan a hacerlo en forma conjunta. Lo mismo le habíamos dicho y estuve yo presente hace 8 meses a varios dirigentes de la oposición en una reunión donde estaba el presidente presente. Por favor. Me disculpa un minuto, Chino, y